Ok, muy buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo ciclo de charlas de Mi Mapa. Como saben, estuvimos un tiempo fuera del aire en cuanto a las charlas por diversas razones, pero nuevamente estamos en vivo acá. Y el día de hoy, bueno, vamos a comenzar con una actualización. Vamos a actualizarnos con el tema que ha estado bastante movido a pesar de esta cuarentena que nos tiene a todos dentro de nuestros hogares y que debemos mantenernos así. Pero aquí estamos, a través de las redes sociales como siempre, Mi Mapa desde el año 2010, dando la cara en torno al tema del Esequibo, que es importantísimo que estemos todos actualizados, que sepamos el día a día, no únicamente con la historia, sino con lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque el COVID no ha dado impedimento a que la contraparte, que es el vecino oriental, haga sus respectivas diligencias con ellos. Para eso, el día de hoy, contamos con la presencia de la profesora Yosmar Fernández, ya la conocen muchos de ustedes, profesora geógrafa y quien es asesora de Mi Mapa. Y bueno, ¿quién más que ella que esté presente el día de hoy para que nos actualice con el tema? Yosmar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, esperando que estos momentos tan duros que nos han venido afectando en los últimos meses, bueno, el último año, pero sobre todo en los últimos meses, tengan pronta solución. Sí, eso esperamos. Eso esperamos porque no ha sido bastante fuerte y bueno, aquí estamos y primero, bueno, quisiera felicitarte por el artículo que sacaste el día de antier, creo, sobre el doctor Charles Brooke Reyes en cuanto a uno de sus labores, de sus etapas en torno al territorio Esequibo. Ha sido un artículo bastante leído. Ya nosotros lo pudimos publicar ayer y ha tenido bastante receptividad. Cuéntanos de ello. Bueno, mira, realmente creo que es un suceso importante que marcó eh, marcó una fecha interesante en este tema del Esequibo, sobre todo por las reacciones que se dieron a nivel nacional. Me parece que es un suceso muy poco conocido. Aproveché la oportunidad que este año justamente se cumplen 40 años de esa salida de campo rigurosa en toda su extensión, Sí. de donde salió información muy importante, muy interesante, eh, y que además fue, o sea, en un gesto por, por hacer más atractivo el tema hacia los jóvenes, ¿no? Entonces, no quise de pronto dar mucho detalle, sino tal vez lo suficiente o lo necesario como para comprender la situación en la que se dio y las consecuencias que después trajeron. Porque curiosamente, muy a pesar de lo que tanto se dice con el tema o con las propuestas de ocupación, de presentarse en el Esequibo, etcétera, etcétera, cuando se hizo, la respuesta fue contundente y fue la salida del entonces ministro de la Juventud, Charles Brewer Caría. Digamos que tú sabes que me extrañó muchísimo, aunque no tanto, fue la posición que tuvo el entonces senador de Acción Democrática, ¿no? Que no sé si él se confundió y dijo que por qué un ministro iba a entrar para Guyana. ¿Tú crees que era que él pensaba de que Procarías iba a ir hacia más allá del río Esequibo o simplemente se equivocó con la parte de la región, de Bueno, la Bello, perdón? definitivamente yo no me pudiera poner en la posición de él. Tenemos simplemente los señalamientos y las manifestaciones que él hizo en su oportunidad. Y pues
a la vista está que no fue bien recibida en el seno de Acción Democrática, ¿no? Y eso se nota en función a la manifestación que él hizo en esa oportunidad. Al mismo tiempo, hubo otros políticos, hubo señalamientos de otros políticos también que no estuvieron de acuerdo y que fustigaron duramente al entonces ministro de la Juventud. Eso también hay que tenerlo en consideración. Y esto es un episodio muy interesante de analizar. Muchas veces se le ha restado importancia, pero yo creo que es un episodio necesario de analizar, precisamente por las reacciones que tuvieron no solamente los partidos políticos, sino también los decisores del momento y lo que sucedió después. Entonces, acuérdate que todo acto unilateral tiene consecuencias. Bueno, sin duda, ya sabemos el resultado, una de las tantas consecuencias que hubo, y que de hecho, después de ese evento, no se siguieron celebrando esas salidas de campo. De hecho, tengo que decir que me sorprendió muchísimo. La gente de Venezuela Inmortal publicó también la nota Lo y vimos, sí. dentro de los señalamientos hubo al menos 2 personas que participaron, tuvieron participación como estudiantes y uno como procesador de imágenes de esa salida de campo. Okay. Uno participó directamente y la otra persona se había enlistado para ser llamado para próximos eventos. Y como él refiere ahí, eso nunca se hizo. Entonces, la cuestión es que lamentablemente se presentan situaciones y acontecimientos que no se explican, que no se discuten, sino que simplemente se tratan de guardar bajo el tapete para que no se haga mayor ruido. Y esas cosas tienen que llamarnos poderosamente la atención, porque entonces es cuando entramos de alguna forma en eventuales contradicciones. Y eso hay que atenderlo, pues. Claro. Sí, por eso es que vimos, bueno, fíjate que últimamente ha salido gente, gente que no sabíamos que estaban y que tienen que ver mucho con el tema y que con todo esto álgido que ha estado, ha salido gente contando que ha estado participando, que estuvo en los años 60, 70, 80 en diferentes funciones. Y fíjate que lo acabas de ver con este viaje, donde te encuentras personas que tenían eso callado, que tal vez pudieran saber muchísimo más de eso y pudiera enriquecernos con lo que estamos buscando, que es saber cualquier situación que tenga que ver con el tema del Esequibo, que pudiera ayudarnos a afrontar una posible, digamos que, ofensiva jurídica con el tema de la Corte. Y una de estas cosas sería no lo que hizo Bruno Carías, porque Guyana, por supuesto, vería eso como una invasión, pero sí del lado nuestro, estudiar lo que él logró ver, lo que él logró, cuál es información obtuvo. Me imagino que eso fue como un trabajo de campo de lo que es observar presencia de la gente, qué hacían, etcétera, etcétera. Supongo yo, ¿no? Bueno, mira, ahí más o menos yo hago referencia a la información levantada y por eso digo que es en rigor la única salida de campo seria que se ha hecho en ese espacio y las adyacencias. Sobre todo hago énfasis en eso porque, tal como lo manifesté, no se necesitó la presencia de políticos, sino que simplemente fue un trabajo con lo necesario, con un grupo de jóvenes que, pues, que iban a patear el terreno, pero también, bueno, con un grupo de profesionales que tuvieron la responsabilidad también de levantar información importante, información Sí. además que pudo y que puede inclusive potencialmente reforzar cualquier política o cualquier acción que se quisiera hacer en esa zona, en las adyacencias inclusive.
Sí, Y por eso digo. insistimos, muy poca gente pues sabe de este suceso, de este evento, y, y yo creo que precisamente el hecho de, no sé si la palabra sea esconder, pero sí omitir ciertas cosas, pues ha hecho que en el venezolano se vaya reforzando esa contradicción, esa duda, y que de alguna forma a muchos pues los esté alejando del tema de la reclamación por el territorio esequibo. Entonces, mientras esas dudas además se sigan manifestando y se sigan reforzando, entonces no vamos a tener el apoyo necesario, al menos por parte de los venezolanos, para abordar este tema. ¿Ok? Sí. Entonces, eso es muy importante también eh, tenerlo en cuenta. Y por eso te digo que una de las cosas más interesantes fue precisamente la aparición de estos muchachos que han manifestado pues su experiencia. Y ¿Son lo que muchachos tal todavía? vez, bueno, ya no, ya son Ok, gente grande, pero bueno, todo el mundo imagínense, es muchacho, ahorita todos somos muchachos. ¿verdad? Este, pero, pero es muy, muy interesante pues hacer ese tipo de revisión documental, inclusive cartográfica, sobre ese acontecimiento. Y sería interesantísimo, además, saber, bueno, dónde deparó esa información. Sí. Bueno, por supuesto. Ojalá que se pueda conseguir muchísima más información de ello y que, por supuesto, sirva para lo que estamos buscando, tanto las organizaciones particulares, lo que es el gobierno también, que tiene que, digamos, poder suministrarles cualquier tipo de data que sirva para este asunto. La verdad que tu artículo, bueno, excelente. Ahora cambiando el tema, profesora, hace poco estuvimos conversando sobre el asunto que hay con la contaminación actual que se está haciendo por la emisión de gases, de gases contaminantes por parte de ExxonMobil, que lo está haciendo en las aguas aún por delimitar. Vamos a llamarlo siempre así, no podemos llamar las aguas venezolanas, aguas guyanesas o aguas del Esequibo, no, aguas aún por delimitar porque no hay delimitación alguna hasta que se resuelva el tema territorial. Pero sí vemos con muchísimo, digamos, interés el tema del flaring, que mañana mismo nuestro coordinador Milton Méndez va a hablar mucho de ello. Hoy quise hacer un pequeño preámbulo de eso, de varios de datos que una ONG ambientalista dio, que fíjate que Guyana habla de que para el año 2020 solamente se quemaron 12.000 hectáreas de la selva, pero no hablan nada de la llamarada que ha estado produciendo Exxon, que lleva por los 16 millones de pies cúbicos y que equivale a 1.650.000 hectáreas. Es un tema bastante álgido porque no es únicamente un factor contaminante para Guyana en sí, sino para Venezuela, porque esos gases, por supuesto, llegan hacia todas las costas, tanto de Guyana, del Esequibo, como del propio delta Amacuro. Y, por supuesto, afectan todos esos manglares que tenemos allí y sabemos que esos manglares son importantísimos para la biodiversidad del área y tomando en cuenta también la fauna marina que tenemos allá. Digamos que eso es un tema que deberíamos tomar en cuenta en cuanto a que lo estamos viendo que se hace sin ningún control. No hay, Exxon ha estado comentando de que no hay ningún control en cuanto a la cantidad de emisión de gases permitidos por Guyana y por supuesto no hay un control de saber exactamente cuál es la cantidad porque Guyana no tiene como que la capacidad de hacer controles in situ. Cuando digo in situ
es que vayan para esa zona, vean los números, vean la cantidad, vean todo eso, mientras Exxon lo hace día y noche. ¿Tú sabías eso, no? Sí. Sí, bueno, Sí, sí. como bien dices, eso es un tema que van a tocar el día de mañana, que por cierto yo estoy muy a la expectativa, eh, y que tiene, por supuesto, un tipo de afectación directa, sobre todo porque, como bien dices, se está realizando en aguas pendientes por delimitar. Y eso tiene unas implicaciones bien interesantes. No sé si quieres que aborde desde ahorita de pronto esa actualidad que tenemos. Bueno, se pudiera abordar porque fíjate que tanto es así que hay muchos planes para poner más buques de producción flotante. Se habla de un total de 11 buques de producción flotante para el 2025 y Exxon, inclusive Exxon vendió sus activos del Mar del Norte, GES Guyana vendió sus activos de Dinamarca para concentrarse en aguas por delimitar nuestras con Guyana. Ahí vemos no únicamente el factor ecológico, todo eso, sino vemos la seguridad jurídica que están teniendo ellos, ya sea de manera, digamos que fortuita o ellos esperando que sea así, o es que ya tienen alguna información que les pueda asegurar, mira, vendan todo y concéntrense acá, que aquí es donde está el petróleo. ¿Qué opinas de ello? Mira, a mí no me gusta hacer análisis tendenciosos. Yo creo que existe una realidad y esa realidad ha venido tomando forma en los últimos años. Bien, te refiero acá. Bueno, yo monté unas laminitas rapidito. Sí, ¿Ya la ven? sí. Ok. Nosotros tenemos en la actualidad dos posibles escenarios eh, que dependen directamente de la Corte Internacional de Justicia y es, en un primer momento, la nulidad del laudo arbitral y, en segundo caso, o como una otra opción, la validez del laudo arbitral de 1899. Que esto tiene que ver con la solicitud realizada por Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. Y además, solicitud que ha hecho desde el primer día de negociación directa. En el caso de la nulidad del laudo, eso significaría remontarnos a las negociaciones previas de 1899, porque ahí yo difiero mucho de quienes afirman que no se negoció, al contrario, sí se negoció sobre el territorio Esequibo. Y los mapas, los trazados que se han facilitado en algunas oportunidades incluyen las propuestas venezolanas. Y eso hay que discutirlo y hay que revisarlo. Probablemente, o sea, a nivel de probabilidades, no sé, yo lo veo muy difícil en este momento o bajo las consideraciones actuales que se vaya a dar una sentencia de este tipo. Por otro lado, el tema de la validez, bueno, eso significaría el obligatorio cumplimiento por parte de Venezuela. Y en el supuesto negado, pues que no acepte lo que pareciera divisarse es probablemente que nos lleven ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En cualquiera de los dos casos hay una situación bien particular y es que es mandatorio realizar un proceso de delimitación marítima en el espacio atlántico. Y eso sugiere considerar que la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial de carácter internacional y además está legalmente constituido. Eso nos dificulta un poco el panorama y hay que tenerlo en consideración. Esto es un elemento esencial. Por otro lado, tenemos en la actualidad un grupo de actores que eso se modificó o se ha venido modificando a lo largo de los años. Y es que dentro de los actores principales, en un primer momento, por supuesto, está Venezuela, como un actor secundario, el Reino Unido, y posteriormente Guyana. Entonces, pero acá hay una pregunta, precisamente si a partir de la firma del Acuerdo de Ginebra,
el Reino Unido relega sus responsabilidades al naciente Estado guyanés, y no existe claridad en este particular en virtud a que la comisión mixta establecida dentro del Acuerdo de Ginebra considera la participación directa de Venezuela, de representantes de Venezuela y representantes de Guyana. Paralelo a ello, por lo mismo que especifica el Acuerdo de Ginebra, están las Naciones Unidas, ¿ok? Y eso hay que tenerlo en consideración. Como actores secundarios, y ya entra aquí lo que tú muy bien estás haciendo referencia, todas aquellas empresas transnacionales, ¿ok? Entendiendo que la que tiene mayor presencia es precisamente la ExxonMobil, y eso lo vamos a ver más adelante. Dentro de los terceros actores hay que hacer referencia a CARICOM, a la Commonwealth, Brasil, Colombia, Estados Unidos. O sea, hay un apoyo directo, hay un interés directo además, por principalmente los intereses económicos que están en este sector. Y además de ello, como si fuera poco, todo este conglomerado se fusiona en apoyo o alianza específicamente a Guyana. Y eso es un elemento que hay que tener también en cuenta, ¿ok? Que el apoyo internacional pareciera estar dirigido hacia Guyana y no hacia Venezuela. Luego, la Corte Internacional de Justicia en este momento viene a ser un actor principal, porque cualquier solución que ya venga a futuro va a estar de manos de la Corte Internacional. Entonces, el panorama ya no está supeditado a esa relación directa que Venezuela tradicionalmente ha estado ocupada o ha venido desarrollando en los últimos años. Y esto complica muchísimo el panorama y muchísimo la visión o la tesis venezolana en cuanto a la solución de esta controversia territorial, específicamente con el Esequibo. Acá yo les traigo y les presento las operaciones globales de la ExxonMobil. Y como ustedes pueden ver, de hecho el día de ayer salió una noticia en donde Colombia manifiesta que la ExxonMobil pues va a tener participación dentro de su territorio. Y esto nos lleva a pensar, para algunas personas, que se pudiera hacer una operación tenaza, pero es que precisamente este mapamundi nos demuestra que no existe tal operación tenaza, sino que simplemente la ExxonMobil ha ido ampliando su cartera de negocio y ha aumentado su presencia, siendo además, no lo dije, pero siendo además una de las empresas petroleras más importantes del mundo, ha aumentado su presencia en Sudamérica. Allí bien lo pueden ver, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Guyana, ¿ok? Y esto nos tiene que dar una visión más completa de la realidad actual. Y esto no es de ahora, esto no viene específicamente del 2015, cuando la ExxonMobil hace los descubrimientos del momento, sino que esto viene muchísimos años atrás, porque tenemos que tener en cuenta y tenemos que recordar que el tema del petróleo estuvo presente inclusive antes de la firma del Acuerdo de Ginebra, porque ya en 1965 se venía hablando de esto. Entonces, por supuesto que la presencia de estas empresas transnacionales dificultan muchísimo más la solución, digamos, a lo que nosotros esperamos, la solución de esta controversia. En virtud de ello, podemos decir que, señores, el Esequibo se petrolizó. El tema del Esequibo indudablemente se petrolizó e indudablemente se internacionalizó. No hay discusión de eso. La ExxonMobil es
uno de los tantos ejemplos. Como ustedes bien saben, ya lo vimos anteriormente dentro de los doctores, existen gran cantidad de empresas transnacionales interesadas en la exploración, bueno, por eso, sí, y explotación, exactamente. no Por solamente eso de es que te petróleo, digo, no, por sino eso es que te digo, desde el año 2015, Guyana ha estado con esa énfasis de que el reclamo venezolano es por la presencia de petróleo. Ellos hacen todo ese énfasis porque ellos buscan ese apoyo de transnacionales que ellos saben no es que son transnacionales, son representantes de otros estados. pero es que esa ¿cierto? argumentación no tiene mayor asidero, porque Sí, Venezuela tiene una reclamación que data de muchísimos años atrás y no es exactamente, precisamente por el tema del petróleo. El tema del exacto. petróleo lo que vino fue a dificultar para Venezuela, no para Guyana, para Venezuela, la solución de esta controversia en los términos que Venezuela espera que suceda. Luego, aquí hay un pequeño cuadro a mí me gusta trabajar mucho con las matrices DOFA, porque eso nos ayuda a ver de pronto un panorama y tal vez la gente pueda pensar que yo tengo una visión fatalista del caso, pero bueno, esto siempre, este tipo de análisis siempre cambia en función a las visiones que se puedan presentar. En un primer momento tenemos el tema de las debilidades. Como bien hablábamos en un principio, la pandemia es una debilidad. Es una debilidad para Venezuela, ¿por qué? Porque dificulta el proceso de búsqueda de información, ojo, información que se tuvo que haber, y que yo espero que sea así, que se tuvo que haber compilado durante todos estos años de reclamación, durante todos estos años de trabajo, ¿ok? Pero se dificulta la búsqueda de documentación en ciertos y específicos centros, y se dificulta también las relaciones que se puedan tener directamente con la Corte Internacional de Justicia, porque bueno, esta vía digital no es directa y de pronto no es a lo que estamos acostumbrados. Pero existe también, por otro lado, una situación política y socioeconómica muy difícil, y eso es evidente. Existe, a eso le sumamos, y siempre lo digo, la desprofesionalización de las instituciones. Existe una marcada parcialización política y eso ha venido dando espacio a las rivalidades. No solamente las rivalidades a nivel político de los analistas de un lado u otro frente a la marcada fractura que existe, sino también, bueno, rivalidades internas. Y eso también se da porque los grupos de especialistas en la materia se han ido mermando con el tiempo, se han ido mermando porque la gran mayoría ha muerto. ¿Okay? Eso también evidencia, o de alguna forma también se evidencia, un desbalance en la calidad del conocimiento en detalle. Porque sí, podemos identificar de pronto personas que pueden manejar ciertos aspectos, pero ha sido muy difícil identificar a aquellas personas con una visión de pronto mucho más integral. Luego, tenemos también pues carencias de expertos en derecho del mar, y eso hay que tenerlo en cuenta, precisamente viendo que indudablemente se va a dar un proceso de delimitación marítima. Y esto nos lleva a que obligatoriamente debemos recurrir a expertos internacionales. Sí. En el caso de Venezuela, el seguimiento que yo he venido haciendo como un experto real del tema vivo, está el doctor Jean-François Pulveny, que además no está en Venezuela, que trabajó directamente con el doctor Isidro Morales Paul, quien fue el responsable de las delimitaciones marítimas de Venezuela, pues, y de toda esa proyección marítima con la que hoy en día nosotros contamos. Existe también, y eso hay que considerarlo, eso hay que estudiarlo y hay que analizarlo, errores y omisiones que ha cometido el Estado venezolano. Eso son debilidades y hay que tenerlos en cuenta.
Yomar, y también pudiéramos tomar en cuenta de que existen muchísimos especialistas en diferentes áreas que pudieran servir para este tema, pero que por razones, vamos a llamarlos personalistas e ideológicas, prefieren callar, no están activos, han, han dado su opinión muy pocas veces y vemos que sería muy útil que hoy día estuviesen más activos, ¿no? ¿Cierto? Mira, Jorge, precisamente yo creo que por ese mismo tema de rivalidades y ese mismo tema de ansias y egos individuales, pues la gente no sale no sale a relucir. Sí. Yo no creo que por un tema como dijiste tú, de egoísmo, sino que simplemente muchos se han dedicado estrictamente a la evaluación del caso. Estos espacios, por ejemplo, yo los utilizo para hacer llegar una información básica, o sea, para poder dar un panorama diferente al que nosotros estamos acostumbrados de escuchar sobre el caso en esta oportunidad sobre el tema del Esequibo. Pero yo tengo un trabajo aparte, como todo el mundo probablemente, o sea, yo he venido haciendo un trabajo de hormiguita de muchísimos años, que me llevan a una visión muy particular. Pero es que además, aquí yo no veo que salga a relucir nombres de personas que tradicionalmente han venido trabajando estos temas. La pregunta es ¿por qué? Entonces, allí hay que, no sé si un debate o no sé si un acto de constricción. O sea, necesito o es necesario ubicar y llamar a todo ese personal que ha venido trabajando con los temas, porque es un absurdo trabajar con un personal desde cero, porque es un personal que carece de experiencia, es un personal que carece de muchos años de estudio, ¿ok? Y bueno, eso hay que por tenerlo. Eso es que yo lo he dicho siempre, eso lamentándolo mucho, queramos o no, los venezolanos tenemos que bajarle un poquitico, y tengo que decir tenemos, porque yo soy venezolano también, y tenemos que decir que tenemos que bajarle un poquitico al ego que exista, a cualquier diferencia que haya, porque esto ya por supuesto se escapa de eso. Esto ya no tiene que ver con que tú me caes bien o no, sino este es el futuro de un séptimo de Venezuela que nos la estamos jugando por el simple hecho de asuntos particulares. Y Guyana, por supuesto, se aprovecha de todo ello. Bueno, pero es que se aprovecha porque Guyana, al contrario a nosotros, ha tenido una disciplina en el manejo de este tema. Sí. Y eso hay que decirlo. Ahora, por otro lado, nosotros también, más allá del tema de las rivalidades, más allá del tema de las diferencias y el tema de que no llaman a los que saben, existe una realidad, y es que también tenemos unas delimitaciones pendientes en el área del Caribe, con una situación muy particular, porque la gran mayoría de los países del Caribe apoyan a Guyana, y en algunos momentos han tenido estrategias globales de delimitación. En algún momento, de hecho, le presentaron a Venezuela la posibilidad de delimitar en bloque. Por supuesto, estrategia que muy inteligentemente Venezuela no aceptó. Tenemos allí también una realidad latente que pareciera que se perdiera de vista en algunos análisis expuestos. Ahora, también tenemos, por otro lado, la no solicitud a tiempo de la extensión de la plataforma continental, igual que la no solicitud a tiempo de la suspensión de los trabajos de exploración costa afuera en el Atlántico. Ojo, eso ha sido propuestas, o se han leído propuestas en los tiempos recientes, pero eso fueron parte de recomendaciones que se hicieron hace más de 5 o 10 años, ¿ok? Y no se hizo. Sí. Y bueno, la cuestión es que las cosas o las acciones extemporáneas no tienen, digamos, mayor efecto. Y pareciera inoportuno en este momento, o sea, a mi juicio, ojo, muy particular, pareciera inoportuno hacerlo en este momento, ya que estamos ante la Corte Nacional de Justicia, porque estas solicitudes se pudieron haber hecho inmediatamente que los otros países comenzaron a hacer estas gestiones. ¿Ok? Luego, ahí es donde vamos también. Fíjate que mucha gente piensa que aún podemos hacer algo más
en cuanto a la no aceptación de la Corte. No, ya pasamos esa etapa, ya estamos dentro de un juicio. Mira, queramos aquí o no. hay algo muy importante. El juicio ya se dio, se evidenciaron pues los personajes que no estuvieron de acuerdo con que Venezuela se presentara, así como otros tantos que no estuvieron de acuerdo, pero luego públicamente sí, después que pasó todo lo que pasó y se dio el fallo, que eso es algo muy curioso también. Ahora, la cuestión acá es que ya se dio el fallo, es que ya la Corte Internacional de Justicia dijo que sí tenía competencia y dio curso a otra fase en la cual va a establecer si el laudo arbitral es nulo e írrito, tal y como lo dice Venezuela. La cuestión es que nos tenemos que centrar entonces en toda la revisión documental previa a 1966, y eso es relevante manifestarlo, en donde, bueno, ellos van a evaluar la pertinencia o no de los alegatos que cada una de las partes exponga. Guyana el año que viene y Venezuela, gracias a Dios, dentro de 2 años. Gracias a Dios, lo voy a explicar. Cuéntame una cosa, ¿por qué tú piensas, por qué piensas todo ese tiempo que yo, Guyana, por supuesto, se ve lógico que Guyana primero presente, que es el que demanda, y Venezuela después responda, pero ¿por qué el tiempo de un año uno y al otro año el otro? Mira, no lo sé con certeza, probablemente pues da el espacio necesario para que cada una de las partes argumente. Guyana obviamente iba a ser el primer actor interesado en entregar sus alegatos casi de forma inmediata, ¿ok? Pero usualmente esos márgenes de tiempo los establece pues la Corte Internacional de Justicia. Exacto. Ahora, por otro lado, también hay que tener en cuenta algo que es evidente, una ausencia de la actividad petrolera en la fachada atlántica. Se hizo en una oportunidad el proyecto de desarrollar la plataforma del Tana, inclusive se estableció un acuerdo con Trinidad y Tobago con unos campos transfronterizos, ¿ok? Pero ese acuerdo después quedó sin efecto precisamente por las sanciones de Estados Unidos. Y eso allí, digamos que se perdió una oportunidad de oro para desarrollar esa zona, ¿no? Luego tenemos, bueno, también una evidente afectación de la empresa petrolera nacional y una de las debilidades también latentes es que como el tema del Esequibo no ha sido un tema de interés prioritario, porque realmente no lo ha sido más bien un tema de trato esporádico, donde si nosotros hacemos el estudio del caso, pues tenemos sus vaivenes. Las campañas de información, del mismo modo, han sido esporádicas. Y en este particular, quienes han tenido una presencia importante para mantener en vida o darle vida a la reclamación durante estos años, sobre todo, han sido las distintas ONG, ¿no? Lo que ha sido Mi Mapa, que son de pronto los que conozco, aunque por allí está el capitán Cohen. Sí, está ahorita con nosotros conectado. Amigos del Esequibo. Sí, sí. Ajá. Entonces, bueno, eso también forma parte de las debilidades. Ahora, tenemos una fortaleza. Bueno, ¿cuáles son nuestras fortalezas? En principio que la proyección marítima del Delta está bajo jurisdicción y soberanía nacional, ¿ok? Y eso de alguna forma demuestra pues ejercicio de soberanía en la zona. Eso se demuestra también con el patrullaje de la Armada venezolana y algunos antecedentes que existen de interceptación de embarcaciones en la zona. Eso nos beneficia. Luego, que te has dado cuenta, perdón, disculpa que te interrumpa. Hace 3 días, Guyana acusó nuevamente de un barco civil venezolano atacando guyaneses. Ya ellos tienen como que esa mediática donde no sabemos si es verdad o mentira, porque ellos sacan la noticia
sin ningún tipo de información extra, no dicen nada, sino que unos piratas venezolanos. Y ahí es donde vemos que ellos están tomando el tema del patrullaje, que es totalmente válido, de la Armada en todas esas aguas, y quieren ahora vernos como que los estamos atacando ya de manera regular. Bueno, eso ya son acciones que hay que hacerle seguimiento a toda esa parte de los incidentes en el sector. Ojo, aquí hay algo importante porque por acá veo que hacen la referencia que, bueno, hasta tanto no se delimite la frontera terrestre, no se debe permitir la explotación de la zona marítima. Bueno, es cierto, pero la cuestión es que Guyana se fue afianzando en los últimos años, ¿no? Desarrollando ese tipo de actividades. Luego, como otra fortaleza... Guyana dio concesiones desde el año 99, fíjate. Y Venezuela sí, por supuesto, y se echaron para atrás, digamos que pero es que más allá de eso, pero es que ya en el 65 se hablaba de posibles concesiones en materia petrolera. Sí, la cuestión es que tomó revuelo a finales de los 90, principios del 2000. Ahora, como otra fortaleza tenemos el decreto 1152 de julio del 68, donde se establece la línea de base recta. Y aquí hay algo llamativo, que es que se hace expresa reserva de los derechos de soberanía de Venezuela sobre la zona del mar territorial, cuya restitución se reclama a Guyana. Es decir, aquella franja de 3 millas de ancho a lo largo de las costas de territorio comprendidas entre lo que es la boca del río Sequibo y la boca del río Guainía. ¿Ok? Y eso es interesante tenerlo en consideración por allí, porque después también hay que evaluar, bueno, hasta qué punto se dio cumplimiento a este decreto 1152, necesariamente. Ahora, luego, tenemos unas oportunidades, y dentro de las oportunidades aparentes se puede identificar que es necesario garantizar la salida abierta al Atlántico por aquello del acceso libre al altamar, porque es además un interés estratégico, porque el resto de las salidas al altamar se realiza específicamente por estrechos que están bajo jurisdicción de otros estados. Sí. ¿Ok? Y eso, por supuesto, nos daría una ventaja estratégica importante. Luego es la única salida directa que hay, exacto. Luego tenemos como una oportunidad los 2 años para que Venezuela entregue sus alegatos de fondo. ¿Ok? Y digo que es una oportunidad porque eso da espacio todavía para que se piense mejor la estrategia venezolana. En el sentido de, a mi juicio personal, sería un grave error que Venezuela no participe ante la Corte Internacional de Justicia. Porque en este punto, participe o no participe, es más, en este punto, aunque Venezuela no participe, la Corte va a emitir sentencia. ¿Okay? Y como lo hizo con Grecia y Turquía, que no hubo participación, pero ganó Grecia. Exacto, ¿okay? Y la sentencia además es inapelable. Entonces, pero tomando otra vez el tema petrolero por donde ibas ahorita, el día 18 de marzo, el canciller de Surinam, Albert Ramdin, en una cumbre virtual de la cuenca de Guyana, que fue hecha por el presidente de Guyana, dijo que le parece una muy buena idea crear una nueva OPEP paralela, en donde haya presencia, tanto por supuesto de Surinam, Guyana, Trinidad, Brasil y Venezuela. ¿Qué opinas tú de esa posible, digamos, alineación en que pudieran estar Guyana y Venezuela con el tema petrolífero, aún con el tema de limitaciones pendientes? En este momento, el tema de las delimitaciones pendientes es sin duda, juega un papel sumamente importante en este tema. Y analizar esa posibilidad implicaría necesariamente solventar el problema de la reclamación del territorio Esequibo. Porque sin duda los intereses son mutuamente excluyentes. Ok. Entonces necesariamente tienen que solventar primero. Pero digamos que una forma de acercamiento de Venezuela con Surinam, que a manera particular yo lo veo bastante positivo, bastante óptimo,
porque Surinam, por supuesto, tiene una delimitación, perdón, tiene un reclamo territorial con Guyana también, aunque lo tiene actualmente guardado por el tema petrolífero en sí, porque ellos están concentrados con el tema petrolífero, pero sí sería interesante de que Venezuela de una u otra forma se busque con penetración con Surinam para poder de una u otra forma hacer eco dentro de Guyana. ¿No lo verías así? La clave en ese triángulo es Brasil. Bueno, y si alguien, por decir alguien, pero si algún actor ha estado claro en su visión geopolítica, siempre ha sido Brasil. Brasil ha establecido relación y acercamiento no solamente con Guyana, sino con Surinam. ¿Por qué tú crees eso que es importante Petrobras todavía no ha entrado? ¿Por qué tú crees que Petrobras todavía no ha hecho presencia física dentro de las aguas por delimitar? Si ellos ya han hecho, ya tienen planes y todos, sumándolos a los planes que hay en la cuenta del Tacutú. Bueno, en este momento sería irresponsabilidad de mi parte darte alguna respuesta porque no he evaluado esa situación, no he profundizado, vamos a decirlo así. Guyana, Brasil más que todo ha venido desarrollando proyectos de vialidad, proyectos de infraestructura, proyectos de escuelas, distintos proyectos dentro del territorio Esequibo. ¿Okay? Además que Brasil ha prestado apoyo a los guyaneses en materia militar, ¿okay? Sobre todo para preparar el personal, lo vino haciendo desde los años 80, 70, 80, en el desarrollo de guerra en teatros de operaciones de selva, que es prácticamente el espacio en el cual se encuentra el territorio Esequibo. Sí. Entonces, allí el tema Brasil es una ficha fundamental dentro de las relaciones que se vienen dando en todo esto. Por otro lado, hay que tener en cuenta también algo, que Guyana se ha afianzado en el tema petrolero para desarrollar de por sí una diplomacia petrolera. Y es que Guyana muy inteligentemente ha venido realizando acercamientos importantes con otros países. Y de hecho eso lo vamos a ver, porque eso forma parte dentro de este cuadro, dentro de esta matriz DOFA de las amenazas. Hablamos en algún momento de la presión de la delimitación marítima, y es que este interés por parte de las transnacionales del petróleo no es solamente en Guyana, y eso hay que tenerlo en cuenta. Es en Venezuela, en Trinidad y Tobago, es en Colombia, Surinam, etcétera, ¿ok? Y cuando nosotros hacemos un mapa o el ploteo de todas estas empresas transnacionales a lo largo y ancho de Sudamérica, vemos que efectivamente se ha incrementado el interés en toda esta zona, principalmente el área marítima. Y me centro en el área marítima más que en la territorial, porque bueno, obviamente en este momento nuestros derechos soberanos se encuentran duramente amenazados por toda esta situación, principalmente nuestros derechos sobre la proyección del delta, ¿ok? Y no podemos perder de vista eso, porque precisamente tuvimos un tiempo en el que nosotros seguimos haciendo país de espaldas al mar, y necesariamente tenemos que incluirlo dentro de nuestro análisis. Esa presión de delimitación no viene de ahora, se viene dando progresivamente desde Brasil-Francia en 1981. Negociación además, o sea, solución además que se dio por negociación directa, porque en esto también Brasil ha sido muy inteligente. Ha tratado de solventar sus problemas limítrofes de forma casi inmediata, ¿no? O le ha dado una atención prioritaria. Luego tenemos también las delimitaciones marítimas realizadas entre Barbados y Trinidad, Guyana y Surinam en 2006 y 2007. Eso ya nos tuvo que haber dado una visión más completa del acercamiento, la aproximación que venía dando el vecino país
para ir solventando la situación en su fachada atlántica, porque ya había un precedente en 1999 con la entrega de concesiones petroleras. Sí. ¿Okay? Luego tenemos que muy inteligentemente Guyana en el 2002 y Barbados en el 2004 inician un proceso de cuestionamiento del límite entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Y Trinidad, sí. ¿Okay? Y todavía están con eso. Delimitación que además se había concretado en 1991. Es decir, unos cuantos años más adelante, ¿no? Eso también nos tiene que llamar la atención. Luego hay una situación con ese tratado de cooperación en la zona económica exclusiva entre Guyana y Barbados que nos cierra prácticamente nuestra salida abierta al mar. Y eso son evidencias que a lo largo del tiempo, lo sabes muy bien, pues yo he venido y todo el que se ha dedicado al análisis de este tema, pues lo puede ver que existe una situación muy particular, especialmente en la parte del Océano Atlántico. Luego, bueno, vamos a sumarle a eso también que cuando Guyana y Surinam delimitaron sus aguas, que fue a través de un laudo, Venezuela o protestó muy, muy suavemente o no protestó, que el punto de partida de Guyana para hacer la delimitación fue Punta Playa y no hubo ninguna aseveración nuestra de que eso no era legal porque aún no hay puntos de partida desde ahí. Bueno, lamentablemente eso... la falta de hacer público cierta información ha hecho también que se trabajen sobre supuestos, ¿ok? Sí. Y eso también pues habría que someterlo a revisión. Pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que existe también una amenaza latente con la solicitud de plataforma continental extendida a 350 millas por parte de Barbados y Guyana. Sí. Entonces hay una estrategia, ¿ok? Allí sí pudiéramos decir una estrategia de tenaza por parte de ambos países, quienes consecutivamente vienen dando en los últimos años pasos para cerrar nuestra salida abierta al Océano Atlántico. Luego tenemos, bueno, concesiones costa afuera en la proyección marítima de Venezuela. Y eso lo vimos con el campo Lisa y con otros campos que se pudieron establecer en su oportunidad. ¿Ok? Sí. Y eso también se reflejó con los incidentes que se dieron en varias oportunidades en nuestra proyección marítima. También tenemos, bueno... Y eso se está dando ahorita con el mismo solapamiento de la plataforma 5 del bloque, perdón, de la plataforma del TANA, el bloque 5, el cual solapa con el oeste del bloque Stabroek. Ahí donde vemos que no hay una delimitación y que hay un trabajo hecho, tú sabes, sin ningún tipo de control, sin reclamos fuertes. Claro, pero es que también... Venezuela actualmente debería estar desarrollando esas aguas a través de concesiones, inclusive a las mismas transnacionales que están de aquel lado, ofrecerles negocios de este lado para poder frenar un poco toda esa acción pero el cuestionamiento por supuesto, lo deja a favor de ellos. Pero en este punto el cuestionamiento es muy claro, porque no se hizo antes, porque se quiere hacer ahora. Sí. Bueno, luego tenemos como una amenaza latente, bueno, el tradicional apoyo que Guyana siempre ha tenido de Cuba. Sí. Y en los momentos actuales, pues no queda claro cuál es la posición cubana en todo esto, ¿no? Siendo cercanos a Venezuela, ¿no? Como uno de los actores principales. También tenemos como una gran amenaza el respaldo irrestricto que ha tenido Guyana por parte del CARICOM y por parte de la Commonwealth. Sí. Muy a pesar de todos los esfuerzos adelantados por Venezuela para tratar que los países del CARICOM, bueno, pues apoyen. En este tipo de circunstancias, los países han manifestado reiteradamente su apoyo a Guyana. Sí.
Finalmente, dentro de este grupo de amenazas, tenemos el creciente respaldo internacional hacia Guyana, principalmente de Estados Unidos y Brasil. Y eso también nos tiene que llamar poderosamente la atención, porque además el apoyo ha sido público y notorio. Pero ojo, yo lo veo como un apoyo no a Guyana como nación, sino a Guyana que mantiene el territorio rico en minerales donde hay transnacionales de esos estados participando. Bueno, pero es que hay algo muy importante. Hay algo muy importante. Las transnacionales tienen una bandera. Exacto. Y estas transnacionales pues representan a cada uno de los países de origen. Y la mayoría de los proyectos que se vienen desarrollando en esta zona son principalmente norteamericanos. Sí. Bueno, y ojo, te puedo decir que sí, ya no es únicamente ellos, porque hace 2 semanas el Parlamento de la Unión Europea, el señor Urmas Paet, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, fue para Georgetown, se entrevistó con Irfan Ali y por primera vez en público le reiteró el apoyo de la Unión Europea a la integridad territorial de Guyana sobre el Esequibo. Y fíjate que días antes de eso hubo un traspié diplomático entre Venezuela con la Unión Europea. Ahí vemos que todo es un 2+2, que hay un apoyo, que no es un apoyo porque yo quiero a Guyana, es un apoyo para ir en contra del actual gobierno de Venezuela. Aquí hay que entender algo, que aquí el elemento geopolítico juega un papel fundamental. Sí. Y la persona que no entienda eso, bueno, creo que necesita entenderlo. Aquí no es solamente, y no es de ahora, ha sido de siempre cuando uno evalúa el caso, no ha sido un caso específicamente ligado al tema histórico, al tema geográfico y al tema jurídico, sino también a un tema de negociación. Eso pareciera que se quiere hacer perder de vista, pero es absurdo, porque los hechos están allí, ¿ok? Bueno, ya, luego, como una referencia, casi siempre la gente pregunta mucho, bueno, ¿qué caso parecido existe en relación a la reclamación de Venezuela-Colombia? Bueno, el caso de Honduras-Nicaragua, ¿ok? Se somete a revisión, a discusión, a validez o a invalidez el laudo arbitral emitido por el rey de España el 21 de diciembre de 1906. Sin embargo, eventualmente se eleva el caso ante la Corte y sale la sentencia en noviembre de 1960, en la cual la Corte sostuvo que el laudo era válido y de obligatorio cumplimiento, ¿ok? De hecho, en este caso, Honduras era quien tenía posesión del territorio, así como lo tenía Guyana. Y Nicaragua era quien argumentaba la invalidez del laudo arbitral. Aquí hay algo importante y a mí me gusta mucho hacer referencia a eso. Últimamente lo han manifestado, pero hay algo, y es que Venezuela manifestó que el laudo era nulo e irrito en un discurso ante las Naciones Unidas, pero no existe o no existió ningún ente que certificara, bueno, que precisamente eso era tal y como Venezuela lo afirmaba. Era lo que Guyana eventualmente exigía. Bueno, demuestra que eso es así, ¿ok? Eso es lo que ocurrió con el caso Honduras-Nicaragua. Ojo, hay algo importante. No estoy diciendo que sea exactamente igual, sino que es muy parecido y que es un caso de interés, de revisión, para ver cuáles son la relación o los sucesos que se dieron en ese caso y que se tomaron en consideración y que pudieran tomarse en consideración en el caso Guyana-Venezuela. ¿Ok?
Eso es muy Sí. importante, pero hago referencia porque tiene que ver con el intento de nulidad de un laudo arbitral y cuyo resultado fue aceptar su validez y su obligatorio cumplimiento. Entonces, bueno, nada, presento este esbozo de análisis o de las circunstancias actuales sobre esta situación, más o menos para tener en cuenta pues una visión distinta a lo que de pronto hemos venido escuchando recurrentemente en los últimos años, ¿no? No sé si me quieres decir algo. Bueno, no, fíjate que estoy viendo el caso que tú hablas de Honduras, Nicaragua, pudiéramos tomar el caso de Colombia, Nicaragua, donde Colombia primero estaba con el tema de vamos a la corte, aceptamos la corte, inclusive existe el pacto de Bogotá, que fue firmado en sus propias tierras, y actualmente ellos están muy reacios a respetar lo indicado por la corte con el tema marítimo, lo Sí, que pero es eso es un Nicaragua. caso muy distinto. Sí, pero eso es un caso muy Sí. distinto al que está ocurriendo ahorita o al que Okay. ocurrió entre Honduras Bueno, y Nicaragua y el que va a ocurrir entre Venezuela y Guyana. Sí, ¿Okay? pero fíjate que no porque es tan en ese distinto caso, porque... Colombia aceptó la Corte Internacional de Justicia. Lo que pasa, y posteriormente, y eso es muy importante, posteriormente los analistas y los especialistas en la materia se dieron cuenta que, bueno, fue también un pataleo de Colombia por el hecho de no aceptar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. ¿Y tú crees que Venezuela patalee entonces cuando la Corte dé el veredicto a favor de Guyana? Yo no quiero decir que va a patalear. Como bien te dije desde un primer momento, existe la posibilidad simplemente que Venezuela pretenda desconocer ese fallo. La cuestión que yo veo acá, y te lo dije en principio, es que lo que dificulta todo esto es que existe un compromiso para solventar de forma pacífica esta controversia, ¿ok? Por un lado. Por el otro lado, la situación petrolera hace que de alguna forma se ejerza presión en la solución inmediata de este problema. Sí. Entonces, yo dudo mucho que la comunidad internacional vaya a aceptar que se siga manteniendo. Tal vez la reclamación igualito la podemos mantener, pero la controversia en sí va a ser muy difícil teniendo en cuenta una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, exacto, pero... por eso te decía, bueno, tal vez de pronto nos pudieran llevar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Que vamos bueno, ahí. pero allí, pero allí hay muchos intereses en juego. Por y eso, la cuestión es que, por ejemplo, que son miembros están metidos allá. China tiene intereses económicos en Venezuela y tiene intereses económicos en Guyana y en el Esequibo. Exacto. Y así, Rusia, pues también tiene sus intereses, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de un conglomerado de intereses de terceros estados que yo dificulto que vayan a aceptar una posibilidad diferente a una solución definitiva de la controversia. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Es que eso es lo que, ese va a ser el próximo capítulo para el 2024, supongo yo, algo así, queramos o no, a nuestro parecer, la Corte va a dar a favor a Guyana, por supuesto, porque el simple hecho de haber aceptado la demanda de revalidar un laudo que se ha demostrado por tantas cosas, de que tuvo muchísimas fallas, ya es un preámbulo. Y más aún con la actuación, con la confianza de las transnacionales, con el optimismo que Guyana maneja el tema, que hoy día están tranquilos, están con su día a día, ya no hablan mucho sobre el tema, simplemente están esperando el 8 de marzo 2022 para ir de nuevo para La Haya
Pero es que, Jorge, yo creo que ahí tenemos que analizar con pinza. Guyana ha tenido un desempeño impecable. Impecable no quiere decir que no haya actuado de mala fe, ojo, pero Guyana ha tenido un buen desempeño en el manejo de este tema. Sobre todo porque Guyana lo ha tenido como una política de primer orden dentro de su territorio, porque Guyana lo ha manejado muy eficientemente dentro de las políticas educativas de ese estado. Pero además, Guyana ha tenido la delicadeza, por decirlo así, de prácticamente mantener todo su equipo asesor que trabajó o que ha venido trabajando en el tema del Esequibo. Exacto. ¿Okay? En el tema de la reclamación. Y eso es una estrategia lógica y una estrategia muy inteligente. Es que eso es clave, por supuesto. Ahí es donde vemos que el propio, ahí es donde vemos al propio Carl Greenwich, quien era acérrimo opositor de Irfan Jalí, que lo había calificado de corrupto, de que no se había graduado en nada, que era un incompetente, y ahora es su aliado con el tema fronterizo. ¿Por qué? Porque ellos lo ven así, como un asunto de Estado y punto, que eso tiene que quitarse para un lado. Pero es que no puede haber cabida para la duda. Sí. Y no puede haber cabida para, en este momento o en estos momentos tan cruciales, haber caído en barrido, ¿cómo dicen? Barrido y mesa limpia. Algo así. En el sentido de comenzar en cero con las personas que pudieran llevar estos temas. Eso era una cosa ilógica. Por eso es que yo siempre digo que hay que rescatar los archivos de los personajes, de las personas que trabajaron todos estos temas, porque ellos tienen un cúmulo de información y toda una revisión histórica del tema importante que nos generaría a nosotros o nos evitaría gastar tiempo y esfuerzo en buscar esa información. Muchas de ellas, información de primera mano, ¿ok? Claro. Información primaria. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, bueno, tenemos información de que sí, se está haciendo como una nueva, sí. Gracias. Se está haciendo un trabajo en cuanto a la recopilación, no únicamente de lo que ya haya, sino de nuevos argumentos que se puedan utilizar. No únicamente buscarlo acá, sino buscarlo de raíz. Pero es que hay algo muy importante. Es que esa búsqueda de información no se tuvo que haber esperado para realizarla en este momento. Esa búsqueda de información se tuvo que haber hecho durante los 12 años de congelamiento, entre comillas, de las negociaciones durante el protocolo de Puerto España, porque una de las razones que se argumentó precisamente para firmar ese acuerdo, ese protocolo, en el que todos coincidimos que realmente fue o tuvo consecuencias negativas, pero una de las razones fue precisamente para buscar información suficiente, para compilar información suficiente que pudiera apoyar mucho más la posición venezolana. Entonces, también justificar en este momento que se vaya a buscar una información que se tuvo que haber compilado hace muchos años, eso denota también un poco de irresponsabilidad de nuestra parte. Si eso es así. Estoy de acuerdo contigo, ahora bien, ojo, la información que se va a buscar, y eso es muy importante también decirlo, acuérdate, tiene un límite de fecha. La información que se va a buscar es previo a 1966, previo al Acuerdo de Ginebra. Entonces es una información histórica que obviamente tiene que haber sido compilada, trabajada y analizada hace mucho tiempo. Mira, se deben buscar los libros de Schomburg, los libros de la Comisión de Estados Unidos de 1897, los libros de las notas de prensa inclusive del New York Times de 1895 a 1899. Se deben buscar los papeles de Frederick de Martins a través de la Cancillería rusa. Se deben buscar también de la Royal Geographic Society, papeles, cartografía, documentación que hay allá. Se deben buscar inclusive
los papeles de Severo Mallet Prevost en el mismo lugar, en el mismo bufete de abogados actuales que existe, que es Curtis Prevost, buscar todo eso. ¿Quién lo puede hacer? Por supuesto, el Ejecutivo a través de las embajadas, porque se tiene que ir para España, para Inglaterra, para Rusia, para Estados Unidos, todos esos países, pero no nombraste buscar, algo importante. recolectar y de ahí buscar cuáles existen y cuáles no existen. Pero ahí te faltó el Vaticano. Bueno, por supuesto, el Vaticano, y nos podemos ir más atrás con el Tratado de Amiens si buscamos en España. Claro, pero es que la cuestión es que aquí también hay otra cosa. 2 años no son suficientes para ubicar y procesar toda esa cantidad de legajos de información. Y yo creo que aquí uno de los elementos claves, porque ojo, y aquí yo hago mucho énfasis, hay que hablar siempre de elementos claves, o yo siempre hablo de elementos claves. Es como tú bien dijiste, el resultado de los trabajos de la Comisión Norteamericana para identificar el límite entre Venezuela y Reino Unido. Y yo creo que eso es fundamental. Yo me adelanto a decir que cuando tengan la oportunidad de hacer la revisión de ese material, bueno, muchos se van a quedar sorprendidos. Y lo digo con conocimiento de causa porque esa revisión pues yo la he venido haciendo desde hace bastante tiempo y lo que allí se expresa es bastante impactante, ¿ok? Y muchas veces es una información que no se ha masificado dentro inclusive de los grupos de análisis del caso de la reclamación. Ojo, tú hiciste referencia al tema cartográfico, porque el tema cartográfico también tiene unas consideraciones especiales. Y es que en principio existe gran cantidad de cartografía, pero la gran mayoría son copias de versiones anteriores. Entonces, en todo caso, hay que buscar las versiones originales. Pero entonces, además de eso, hay que buscar la cartografía específica venezolana. Hay que identificar también la cartografía oficial, porque hay algo que me ha llamado mucho la atención, y esto lo dejo acá, y es que muchas veces se hace referencia a una gran cantidad de cartografía y se toma como cartografía oficial cuando ni siquiera existe consideraciones oficiales en el que se haya dado atribución a esa cartografía o al personaje que hizo la cartografía, el cartógrafo, de que eso es un mapa oficial. Y eso también hay que tenerlo en consideración, porque yo, geógrafo, puedo hacer un mapa y en 50 años pueden decir que el mapa que yo hago con mi visión, porque ojo, la cartografía es el reflejo, la interpretación de quien lo hace, pueden decir que eso es, o pueden tomarlo, atribuirlo como un mapa oficial, pero no lo es. Y eso también puede causar un daño, ¿ok? Entonces, el tema de la cartografía también es bastante delicado en este caso. Ahora, a lo que voy es que definitivamente los mecanismos de búsqueda de información tienen que acelerarse porque 2 años no son suficientes. Y ojo, no, por supuesto. Aquí hay algo. Estos mecanismos de búsqueda de información se sustentan inclusive en las instituciones públicas y muchas privadas también, ¿ok? Sí. Pero entonces también tiene que haber un engranaje y una disposición por hacer las búsquedas respectivas de información. Tú dijiste la palabra clave, disposición. Como hemos recalcado muchísimas veces, y discúlpenme si lo repito, pero si no hay disposición, si no se sobreentiende que esto es un asunto que nos atañe a todos, no vamos a lograr mucho. Y por eso es que es necesario que todos los entes gubernamentales convoquen, que yo sé que lo han hecho, pero tienen que convocar nuevamente a los verdaderos especialistas, no únicamente a un grupo de personas, sino a los verdaderos
especialistas y que aporten su información y que den recomendaciones. Que sean aceptadas o no, y eso es otra cosa, pero tienen el derecho y el deber de expresarse a favor del país. ¿Ok? Bueno, Yosmar, primero quiero darte las gracias. Vamos a pasar a la parte de lo que es preguntas, inquietudes, porque tenemos muchísimas por ahí. Y sé sí, que, ya veo, mira, qué cosas impactantes sí. viste en los documentos que mencionaste. Ajá. ¿Quién Bueno, lo no, dice? para ver, Jonathan Ah, Requena. Jonathan Requena. Saludos, Aquí Jonathan. veo que es un fan destacado. Sí, claro que sí. Mira, hay mucha información, hay demasiada información. O sea, decir en este momento cualquier cosa es entrar o dejar una controversia abierta en esta entrevista, digámoslo así, o en este compartir. Una de las cosas es precisamente el tema de la cartografía, ¿ok? Y se hacen unos señalamientos bastante interesantes que acá muy pocas veces se consideran o inclusive se desestiman, siendo una documentación oficial, ¿ok? Existen otros elementos que no necesariamente reflejan lo que muchas veces hemos venido manejando en cuanto a este tema. A lo que voy es que nosotros hemos estado leyendo, y cuando leemos los libros, cuando leemos análisis, estamos leyendo es una interpretación de una realidad. Pero en el momento que nosotros vamos profundizando el análisis, en el momento que nosotros seguimos escarbando información, entonces nos damos cuenta de una cantidad de detalles que tal vez son pasados bajo la mesa, pero que tienen una importancia significativa en la interpretación y manejo del tema que estamos evaluando. Sí. Ajá, luego aquí Gustavo Budiño, no solo petróleo, también minerales. Sí, por supuesto, también minerales, la explotación maderera, ¿ok? La agricultura, el desarrollo de la agricultura, sobre todo el arroz, siendo Venezuela uno de los compradores de arroz a Guyana. Pero el tema, Uno no, tema central, el principal. El tema, exacto, pero el tema real es el tema del petróleo, ¿no? Milton. Sí. Ok, mira, tenemos ya Milton quiere conversar con nosotros. Vamos a darle entrada a él para seguir con las preguntas que hacen por el Facebook Live. Milton, okay, adelante. Ok, ya tengo video, sí. Muchísimas gracias, Josmar, muchísimas gracias, Jorge, por este conversatorio. Lamentablemente el tema da para muchísimo, pero muchísimos puntos. Se atan cabos por aquí y por allá, y creo que esto da pie para una serie de talleres donde debemos discutir por temas cada uno de ellos, pero voy solamente a algunos, lo que llamamos aquí, algunos highlights. El caso que presenta Josmar de Honduras, Nicaragua, Jorge, una vez te lo comenté, que a pesar de que no es lo mismo que el caso Venezuela, pero presenta un hecho que los expertos geopolíticos y abogados de derecho internacional pudieran darnos luces, y es que Nicaragua reclamaba el supuesto utis possidetis juris, cosa que la Corte Internacional de Justicia no consiguió, pero sí consiguió que el de facto lo tenía Honduras. Y al haber eso, ellos determinaron y dieron un juicio y dijeron, señores, mire, no hay un otis possidetis juris que podamos demostrar del lado de Nicaragua, pero sin embargo Honduras ha estado en el lugar por tanto tiempo. Por lo tanto, esta es la sentencia. Aun cuando no es lo mismo, sin embargo, desde el punto de vista del juego, digamos, de derecho internacional, sería bonito revisarlo nosotros como venezolanos para ver cómo la Corte Internacional de Justicia toma decisiones en casos como eso. Eso por ahí. Otro, y esto es una corrección simplemente porque yo siempre busco esos detallitos. Cuando hablemos de bloque, en el caso de bloque Stavros, y hablemos de campo lisa, hablamos de dos cosas diferentes. Un bloque es una asignación areal
de algo que se da como concesión. Campo es en el momento en que produces el primer barril de petróleo o de cualquier hidrocarburo, en ese momento se denomina campo. Por lo tanto, aquí sí hablamos de campo lisa, dentro del bloque Stavros, como tal. Otra cosa es, punto importantísimo, Josman, los asesores internacionales de alto calibre, hay que buscarlos ya sea en Venezuela, yo no sé si existen de alto calibre en geopolítica internacional, derecho internacional, pero así como está el Curtis Prevost en New York y en Washington, y que ha hecho miles de casos, solamente observen el reporte de la Corte Internacional de Justicia, donde aparece el line note del Dream Team de Guyana, y vean nada más los cargos y de dónde provienen cada una de esas personas que contrataron. Igualmente el caso de Colombia con Nicaragua, cuando digan lo que digan, que Colombia pataleó, refunfuñó, lo que sea, sin embargo, tiene un equipo de abogados, asesores internacionales que están en Washington y Nueva York. Eso también hay que buscarlo para ver quién es esa gente que ahora que Colombia está pataleando, busca gente que sea experta en el asunto. Otro caso, plataforma del TANA. Mañana yo los invito a que fuera del, digamos, de lo bonito, lo bueno y lo feo, de lo que es el flaming y el frame en Stavros, también puedo poner algunas cosas para hablarle de cuál es la geopolítica que hay en la plataforma y en la fachada atlántica, y darles un poquito de detalle de cómo se ha manejado ese mundo y cómo se maneja el mundo petrolero a nivel mundial y fuera de ese espíritu supuestamente de imperialismo que nos han vendido por muchísimos años. Otra cosa importante, año 1966 al 70, es decir, los 4 años de la comisión, incluso antes, como dice Josman, la comisión tripartita o el equipo tripartito, donde si ustedes leen bien el informe de la Corte Internacional de Justicia, dice que cuando hace referencia a esos equipos, los ingleses no consiguieron de su parte ninguna prueba fehaciente de que Venezuela tuviese razón. Es decir, hay que ver qué documentos presentó Venezuela, que no hay que inventarlos desde cero, están en algún lugar, hay que buscarlos y hay que analizarlos. O sea, la información existe y ha existido. Lo importante es cómo hacemos de eso un conglomerado con la gente capaz, con la gente que la pueda ver en Venezuela, pero con equipos internacionales que nos digan, espérese un momentico, para jugar en esa liga de Champions, usted no necesita jugar en la liga venezolana, usted necesita jugar en esta liga, y en esta liga se juega de esta manera. Esos son los detalles que nosotros tenemos que ir buscando. Y es que aun cuando en este momento la actividad petrolera se refleja exclusivamente en el campo lisa, cualquier sea el detalle del Azimut 70 que salga por el flujo principal del Esequibo, cualquier línea que tú lances ahí, siempre la actividad petrolera que se está haciendo en este momento está en aguas de Guyana. Eso para mí es un reconocimiento sin ningún problema. El problema que yo tengo sigue siendo Ranger, que es el pozo exploratorio que está en el mero centro del Esequibo, y ahora la actividad que está haciendo CGX, los canadienses, en el bloque Orinuits, con los tres potenciales lead o play, como se le llama, para explotar. ¿Por qué si ellos se meten en aguas que son netamente en reclamación? Y bueno, quería hablar después de Brujecaria, pero lo dejamos para mañana para que entonces las cosas mañana hablemos un poco de muchas cosas. Gracias. Muchísimas gracias, Milton. Sí, por supuesto que vemos esa parte ahí. Claro, yo te dije todo ese punto porque hay todavía prospecto de 41 pozos a desarrollarse en el bloque Stabroek hacia la zona oeste del Esequibo. Entonces vemos que toda esa proyección va hacia la proyección de lo que es el delta. Por eso es que lo digo también porque aún no se ha hecho presencia física, pero sí se han hecho ya los estudios 2D, los estudios 3D, y eso me gustaría que mañana pudieras como que profundizar más para que lo hables, ¿ok? Bueno, pero ojo, yo quería dar respuesta a algo que hizo referencia a Milton, bueno, con la parte de los expertos internacionales. Mira, sin duda, te voy a decir, en función a lo que yo he visto y
las oportunidades que yo he tenido pues en el manejo de estos temas. Como bien te dije, experto venezolano está Jean-François Pulveny. Luego, como gente que trabajó directamente con esos temas, tenemos al abogado venezolano Raúl Curiel, ¿ok? Nosotros también tenemos a la abogada Carolina Montiel, quien trabajó por muchos años en la CONE, Comisión Presidencial de Negociación con Colombia, donde yo estuve destacada posteriormente. Tenemos también el abogado Juan Carlos Sainz Borgo, venezolano, además decano en la Universidad de La Paz, la Universidad de las Naciones Unidas, allá en Costa Rica, quien fue también secretario ejecutivo de la COPIAF, Comisión para los Asuntos de Integración y Fronterizos entre Venezuela y Colombia, quien además ha venido trabajando los temas de frontera. Por supuesto que son nombres muy poco conocidos, ¿ok? Pero que son personas que tuvieron relación, tuvieron desempeño dentro del área fronteriza y dentro del área del manejo del derecho internacional, del manejo del derecho del mar, y eso también hay que tenerlo en consideración. Por allá también no puedo dejar de mencionar que fue una colaboradora del doctor Isidro Morales Paul, la profesora Angelina Jaffe, ¿ok? Quien colaboró con él en la realización del libro, de uno de sus libros, al menos el que conozco, algo así como el derecho internacional marítimo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos un personal que tiene una base de trabajo, pero también nosotros, en mi caso, bueno, yo he hecho referencia al menos a dos representantes internacionales de especial trayectoria. Entre uno de ellos, pues, Pierre-Marie Dupuy, ¿ok? Sobradamente conocido a nivel internacional. Y hay otro personaje en este momento, no me viene a la cabeza, tiene un apellido bastante complicado, no me acuerdo ahorita, pero también de pronto, digamos, es como más reciente. Entonces son personajes que se pudieran también destacar y abocar al desarrollo del análisis en esta materia. Ojo, insisto, esto es a partir de mi experiencia y de los personajes que yo he conocido a lo largo de los años y que yo sé que mantienen relación directa con estos temas, ¿ok? Entonces, para nadie es un secreto que siempre es importante pues contar con la gente que haya trabajado estos temas, al menos en esta área específica. Bueno, yo me imagino, Josmar, que lo que dijo Milton también fue en cuanto a la representación legal que tiene Guyana actualmente, que son, bueno, no. como sabemos, son, claro, por supuesto, son, pero lo que estoy son diciendo, unas personas que manejan muchísimo eso. Claro, pero él también hace referencia a la necesidad, la importancia de esos expertos internacionales. Entonces yo también te estoy diciendo que, bueno, también tenemos un conglomerado. No, es que Venezuela sí los hay, por supuesto que los hay. Pero sin duda, la fuerza real estaría en todo caso en estos expertos internacionales, que es mandatorio, pues, solicitar su asesoría. No, por supuesto que hay que buscarla, pero también hay que buscarnos una buena representación legal. Sabemos que tenemos tenemos al señor español, quien es como que el líder de esa representación legal actualmente. ¿Por qué? Porque Guyana tiene una gente que lo podemos ver aquí, quienes son unas personas que, wow, o sea, son gente que realmente son preparados, conocen muy bien los pasillos de la corte. Están personas de Gran Bretaña, de Estados Unidos, inclusive tenemos un señor de Irán, junto con el señor Chidat Rampal, quien fue canciller de Guyana, fue secretario de la Commonwealth y es el único guyanés vivo que estuvo de firmante del Acuerdo de Ginebra. Son personas que realmente conocen muchísimo del tema
y que debemos tener énfasis en que Venezuela debe tener, vayamos o no para la corte, una buena preparación jurídica para ello. Eso es importantísimo, que tenemos que manejarlo así. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Por aquí está preguntando Freddy José Coronado. ¿Cómo paralizar los avances de las transnacionales que están posicionadas en la fachada atlántica? Bueno, Omar, ¿qué opinas de ello? Sin duda era lo que estábamos hablando a lo largo de la exposición, y es la necesidad de solicitar la suspensión de los trabajos de exploración costa afuera en el Atlántico, ¿ok? Sí. Una cuestión que obviamente tendría un efecto, pero que tal vez se estaría haciendo dentro de todo de forma extemporánea, porque eso lo tuvo que haber hecho Venezuela desde el año 2015, cuando se hicieron los primeros descubrimientos importantes de petróleo, ¿no? Pero sin duda es eso, es la solicitud de suspensión de esos trabajos de exploración en esa zona. Sí, cierto, Osman. Mañana invitados todos y les explico en detalle quién es quién y por qué deben estar o por qué no deben estar en la fachada atlántica haciendo actividades petroleras y cómo se maneja ese juego. Quedaron varios temas pendientes, lo vamos a tocar para otra fecha. Vamos a hablar sobre los derechos humanos dentro del Esequibo, la migración, los problemas que hay dentro de lo que es Guyana en cuanto a la presencia de venezolanas que han sido ultrajadas, violadas, etcétera, etcétera. Vamos a hablar sobre el tema, por supuesto, de los buques pesqueros que fueron detenidos y eso, pero el día de hoy considero que en estas casi dos horas que estuvimos conversando fueron bastante productivas. Quiero agradecer la presencia en Zoom, que estuvo Alejandra, estuvo el señor Pablo Cohen, que ya creo que se fue. Antonio también estuvo, está el señor Rock, creo que se llama Roger Colina, exactamente. Gustavo Gudiño, que hizo su pregunta. Y bueno, a todos los que participaron por el Facebook Live, también muchísimas gracias. Mañana nos vemos, si Dios quiere, a las 7 en punto, hora Caracas. Va a hablar Milton Méndez, nuestro coordinador, quien maneja muy bien el tema petrolero. Y pasado mañana a las 3 de la tarde vamos a estar con el tema musical con dos cantautores venezolanos que, como ya ustedes vieron, sacamos sus videos y tienen una música espectacular con lo que es el tema. Muchísimas gracias. Yomar, si tienes algo que decir para el cierre. Mira, lo que siempre digo, señores, aquí lo importante es mantenernos informados. La responsabilidad es de cada quien y tenemos una responsabilidad: estudiar, leer y tener la capacidad de identificar a aquellas personas que manejan los temas. ¿Okay? Una cosa muy difícil, pero que sin duda uno lo puede evaluar a través de qué tan certero sean sus análisis. Entonces, los invito a leer, a ubicar la documentación oficial, a seguir de cerca, pues, aquellas publicaciones que se hagan con respecto al tema. En mi caso, de alguna forma, siempre dejo algunos detallitos y algunas cosas por allí en el Twitter. Y bueno, esperando que todo mejore no solamente en el tema de esta reclamación histórica, sino también que todo mejore para todos los venezolanos que estamos atravesando un difícil momento con el tema del COVID-19. Es así. Muchísimas gracias, Yomar, por tus palabras. Y reitero eso, vamos a cuidarnos mucho, vamos a cuidarnos bastante, porque Venezuela nos necesita, ya sea para este tema o para otro. Cuídense mucho, cuiden a toda su gente y bueno, nos veremos mañana si Dios quiere. Muchas gracias.